Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este webinar y vamos a partir de este momento a dar inicio a una tarde de un viaje por las matemáticas de lo cotidiano, un viaje por la sabiduría, un viaje que nos va a llevar a desarrollar nuestra imaginación, un viaje que nos va a llevar a cosas muy importantes, a momentos muy importantes y a reflexiones muy interesantes. Así que de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, especialmente de la Editorial Tecnológica, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a este webinar. De parte también del CETEC, Centro de Transferencia en Educación Continua del TEC en San Carlos. De parte de todos los que trabajamos en la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Y vamos a dar inicio comentándoles que el año 2020 ha sido declarado por el Consejo Nacional de Rectores como el año de la salud mental por parte de las universidades públicas de Costa Rica. En esta tarde vamos a contar con dos muy queridos conocidos nuestros, con dos autores nuestros que nos llenan de mucho orgullo, dos personas a las cuales queremos mucho en esta editorial, respetamos mucho por todo lo que ellos representan, por sus logros, y les vamos a dar la más cordial bienvenida a doña Alejandra León Castellá, a la cual saludamos en este momento, y a don Manuel Murillo Silva. Vamos en este momento a conocer un poquito más de nuestros autores. Les vamos a comentar que Alejandra León Castellá es directora ejecutiva de la Fundación Cientec, divulgadora de la ciencia, reconocida con el premio Red Pop UNESCO 2017, autora de libros y artículos de ciencias, matemáticas, educación y aprendizaje alternativo. Fungió como la coordinadora nacional del programa de matemática para la familia, organizadora del Festival Internacional de Matemáticas y coorganizadora y presentadora en muchos congresos internacionales. A don Manuel Murillo obtuvo su licenciatura en Matemática Pura en la Universidad de Costa Rica y una maestría en Educación en la Universidad Americana. Inició su labor como docente en la Universidad de Costa Rica en el año de 1986. Es profesor catedrático jubilado de la Universidad Estatal a Distancia y del Tecnológico de Costa Rica, autor de 8 libros y más de 30 publicaciones en el campo de las matemáticas y sus aplicaciones, participante y expositor en más de 80 eventos académicos. Sin más, vamos a dar inicio. Queremos presentar en este momento a Alejandra León Castellá, así que Alejandra, estamos en sus manos y a partir de ese momento pues usted es la capitana de este barco o de esta nave que nos va a llevar a un mundo fantástico de las matemáticas. Así que bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad para compartir y a toda la audiencia que sé que por lo menos sale del país, está dentro del país y sale del país con una mexicana que ya me avisó que ella iba a participar y otras personas. Quisiera también mencionar que mucho del trabajo que vamos a presentar hoy o de la trayectoria la hemos realizado con Anabel Castro, con Margot Martínez Rodríguez y con Alberto Soto, que no nos pueden acompañar hoy, pero que están también representados en el trabajo que vamos a presentar. Voy a compartir mi pantalla para respaldar un poco la presentación. Bueno, un viaje por las matemáticas cotidianas y por supuesto es para disfrutar del placer de entender, descifrar y crear. Mucha gente cuando se habla de matemática se asusta y le da susto los exámenes, le da susto. Piensa que la matemática es solo para inteligentes, pero en realidad la matemática es como una segunda lengua y tenemos que incrementar nuestra confianza y capacidades para seguir aprendiendo estos otros idiomas.
Dentro del libro que mencionaron, hablamos mucho precisamente del temor hacia las matemáticas y cómo sobrepasar este temor haciendo cosas. ¿Por qué? Porque en realidad queremos que la gente pueda desarrollarse y llegar a ser quien quiere ser, pero no solo una diversidad de personas que usan la matemática de diferentes maneras, sino que también a través de su vida posiblemente van a tener que cambiar sus estrategias de cómo trabajar y cómo crear, y van a tener que seguir aprendiendo a través de la vida, y para eso vamos a necesitar más matemáticas. A veces la matemática la vemos como algo abstracto que se enseña en el colegio o en la escuela, y no lo vemos como algo que se puede aprender en familia, en un entorno, en un contexto en el cual se puede colaborar con otros. Mucha de la enseñanza tradicional de la matemática es todos contra todos, compitamos, pero no es así en realidad en la vida ahora. Tenemos que colaborar, y en la matemática también podemos colaborar para seguir aprendiendo. La matemática no es exclusiva de espacios interiores o de libros. Podemos aprender afuera, podemos aprender en exteriores, y por supuesto, hay todo un ámbito muy, muy importante que después Manuel va a hablar más de él, sobre aprender con el material concreto, con las manos, como lo hemos hecho con este proyecto de MUSIM, un proyecto de un museo viajante que lleva elementos para poder trabajar geometría, números y otros retos con la gente. Nuestra trayectoria ha pasado por 21 festivales de matemática, y parte de eso lo hemos traído precisamente con nosotros. El programa Matemática para la Familia fue parte inicial de todo este movimiento. Y ahora quería aprovechar para invitarles que del 13 al 17 vamos a tener otro festival de matemática, el número 21, precisamente en formato virtual. Nuestros recursos están también disponibles tanto dentro del libro como en el material que se realizó previo al libro, como grabaciones de radio que se llamaron Mate por un Minuto y que están en la web precisamente para motivar esta forma de ver la matemática en contexto, ver la matemática conectada con diferentes ámbitos. Y para una muestra, uno de los capítulos iniciales del libro, precisamente el de números, empieza con un músico que habla de la música que es matemática que suena. Cada nota, su duración y altura tiene un valor numérico. Para los que no son costarricenses, este es un músico muy querido por Costa Rica, don Carlos Guzmán, que se atrevió a escribir sobre números en nuestro libro. Y bueno, cuando hablamos de eso, tal vez pensamos en la matemática como algo numérico, solo de escribir o de hacer, y no pensamos en toda la matemática que estamos usando todo el tiempo, como la estimación. ¿Cómo estimamos siempre? ¿Cómo estimamos cuánto vamos a durar en hacer algo? ¿Cuánta comida tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para que la pizza me rinda y pueda alimentar a toda la gente que tengo invitada? Toda esta estimación en realidad son cálculos mentales que estamos haciendo todo el tiempo, y es parte de nuestra matemática, esta segunda lengua que tenemos. En el libro hablamos también de números especiales, desde el 0, el número 7, el número 12, el número 153. ¿Por qué? Porque los números además tienen un valor cultural importante. Pueden tener un valor matemático muy especial, como el número 12, con todos sus divisores, que nos permite ser justo ante una distribución grande de materiales, pero también puede ser un número que la cultura haya asumido como especial, como el 7 o el 13. Y hablamos también de esas cosas. ¿Por qué son estos números especiales? Hablamos también de contar, y contar no es fácil. Contar, hay que saber dónde se empieza a contar y dónde se termina a contar. Hay que ordenar las cosas para contarlas. Y uno de los ejemplos que usamos son los ojos de una piña.
que son muy difíciles de contar y hoy no lo vamos a poder hacer con ustedes, pero los invitamos a que después traten de contarle los ojos a una piña y nos cuenten cómo les va. Y por supuesto, si contar es difícil, medir es aún más difícil, pero hay muchas formas de medir y podemos empezar por usar medidas muy cercanas a nosotros, como las manos. La matemática está en todo lado y la podemos aprovechar para los que son costarricenses para cruzar el país de costa a costa y saber la altura a la que estamos llegando y la distancia que estamos recorriendo en el país. Este fue una de las estrategias que realizamos en uno de los años, donde cortamos el país a la mitad y averiguamos las distancias, las alturas, parte de un proyecto para cuantificar, para medir, para contener y llevarse con uno ese conocimiento. El libro sigue con muchos otros capítulos, uno de esos patrones, y Natalia Murillo precisamente fue la que hizo la introducción a este libro, donde habla de su experiencia de niña hace mucho tiempo, siendo aún niña. Encontré en la playa algo que me pareció maravilloso, una galleta de mar. Pasé largo rato viéndola y sintiendo una felicidad inmensa. La simetría de las formas dibujadas en ella me cautivó. Y eso habla un poco de cómo la matemática también nos acerca a la belleza. En el libro seguimos hablando sobre fractales y tengo un fractal de hecho detrás mío, fractales en la naturaleza, fractales en otros lados, geometría en la naturaleza, cómo usamos la geometría en el diseño y la llevamos precisamente hasta el arte. Y por supuesto, otros tipos de patrones, la biometría, todo lo que tenemos que medir, cómo identificamos una persona, para qué sirve esto, cómo organizamos las cosas y cómo tenemos también la matemática involucrada o términos matemáticos involucrados en nuestra forma de hablar, palíndromos y otras estrategias simétricas. Otra colega nuestra, muy querida, habla de las formas y cómo las formas matemáticas también están implícitas en herramientas cotidianas y en una tradición que viene de nuestros ancestros, donde esas formas son parte de la identificación y del uso y de la vida de las personas. Perdón, creo que me salté uno. La matemática en la cultura, cómo medimos, cómo comparamos, cómo llevamos registros de cosas como las carreras y las competencias, cómo separamos la comida y pesamos, medimos y tratamos de tener una vida balanceada, una salud balanceada. Como otra vez metemos la matemática en el lenguaje y hablamos de un círculo de personas o de se salió por la tangente, u otros términos que usamos mucho que vienen de la matemática y que los hemos incorporado precisamente en el lenguaje para hablar de diferentes aspectos. En otro capítulo que tiene mucho que ver con una ciudadanía informada y activa, don Eliezer Castro la introdujo hablando de precisamente algo que estamos viviendo en este momento. La vida está llena de circunstancias que nos toman por sorpresa, que nunca creímos que nos iban a suceder y a la vez oportunidades que nunca imaginamos. Ante la incertidumbre, la probabilidad y la estadística pueden acercarnos a posibles resultados y ayudarnos a tomar decisiones tanto en lo personal como en el trabajo. Y precisamente una de las cosas que queremos con la matemática cotidiana es acercar a la gente a la información con un ojo crítico, que aprenda a leer gráficos, que entienda curvas, que sepa que las rachas pueden engañar y que en realidad cada vez que tiramos una moneda funciona independientemente, no porque la anterior haya caído cara o cruz, esa va a influenciar a la siguiente. Sin embargo, muchas veces cuando compramos lotería o
jugamos un juego, pensamos que hay una relación entre lo que pasó y lo que va a pasar siguiente. Hemos hecho también, como parte de este proyecto, hemos hecho unas animaciones con la UNED que ustedes pueden encontrar en la web, precisamente sobre algunos de estos aspectos como la escala. Y los invitamos a que los busquen en Umbrales, Matemática de lo Cotidiano, porque ahí están 4 animaciones que explican varios de los capítulos que tenemos. Bueno, y ya voy casi terminando. Por supuesto que matemática y juego está muy vinculada. Manuel va a hablar más sobre algunos de estos aspectos, pero jugar, tan importante que es jugar, aprender estrategias. Y tal vez cuando estamos jugando con otros más pequeños, visualizar las estrategias que están usando para ganar y perder y seguir aprendiendo. Conocer a nuestros líderes en diferentes campos, hombres y mujeres, para que la gente sepa también que, por ejemplo, Florence Nightingale usó la famosa enfermera que cambió el sistema de salud victoriano en Inglaterra, usó unos gráficos para poder evidenciar qué era lo que estaba pasando con los enfermos. Y eso dio pie a que se cambiaran todas las estrategias de salud. Otros como hipatía y más que podemos estudiar, nosotros los incluimos algunos en nuestro libro. Y por supuesto, fuera del libro y fuera de esto, también ahora podemos encontrar mucho sobre chicas, mujeres que han usado la matemática para salir adelante, igual que varones. Y bueno, con esto voy a resumir qué partes de la matemática nos pueden hacer crecer y cuáles tenemos que practicar mucho más. Seguir estimando, buscar patrones, clasificar, organizar información, medir, 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 desarrollar la lógica desde muchas perspectivas, aprender a abstraer, crear y, por supuesto, llevarlo a la resolución de problemas. Y como dice esta matemática española, a todo el mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos aún no lo saben. Y ¿por qué no leer? Leer juntos y hablar sobre matemáticas, como lo hace precisamente esta matemática con su familia. Termino diciendo, bueno, los invitamos a que vean nuestro libro y también que participen en nuestro Festival de Matemáticas del 13 al 17 de octubre de este año. Y creo que con eso termino yo mi presentación. Y más bien le doy la palabra a Manuel y siga adelante con nuestra presentación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Alejandra. Así que, don Manuel, el auditorio es suyo, así que bienvenido y muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Ok, un viaje por las matemáticas de lo cotidiano. Tiene que ver mucho, por supuesto, con lo que decía Alejandra, está relacionado con el libro. Y no me voy a centrar tanto en el libro, ya Alejandra hizo una síntesis muy detallada, por lo menos de algunos de los capítulos. Y yo quisiera empezar con un libro, porque ya que estamos hablando en nombre de una editorial y muy importante de un libro para nosotros, ¿a quién de ustedes un libro no le ha cambiado la vida? Por supuesto, hay libros muy variados, hay libros espirituales, hay libros románticos, hay libros de muchos tipos. A mí en lo particular, el libro que primeramente me cambió la vida en algunos aspectos fue este que se llama El maravilloso mundo de las matemáticas. Y ha estado conmigo, se lo muestro acá. Le tomé la foto para que lo vieran, pero aquí lo tengo en físico. De Lancelot Ogden. Llegó a mis manos por ahí del año 73. Por ahí del año 73 que mi madre y mi padre me lo obsequiaron. Y yo creo que las cosas no pasan por casualidad, ocurren por causalidad. De alguna manera este libro me marcó. ¿Y por qué les digo que me marcó? Bueno, porque inició un viaje. Inició un viaje en ese 73 donde en él se mostraban historias
conexiones de la matemática con otras ciencias, curiosidades de la matemática, que 40 y tantos años después termino yo siendo parte de un proyecto maravilloso que habla precisamente de historias, conexiones y curiosidades. Ese libro lo leí varias veces, siendo muy niño, y en el colegio en realidad no era un estudiante muy destacado en las matemáticas, era un estudiante promedio, y por cosas de la vida, cuando ingresé a la universidad, no ingresé a la carrera que marqué como primera opción, que era computación, sino que ingresé a la carrera de matemáticas. No me arrepiento nunca de haber ingresado, aunque sea un poco como por carambola, a la carrera de matemática, sin saber incluso qué iba a hacer. Yo simplemente estudiaba matemática por el placer de estudiar matemática. Pasaron 3 años ahí y ni siquiera sabía en qué iba a trabajar hasta que me nombraron de profesor, siendo ni siquiera bachiller. Y cuando estaba por ahí de tercer año, les cuento a modo de historia, porque eso se trata un poco la charla, historias y conexiones, curiosidades. Cuando estaba por ahí de tercer año de la carrera, hicimos un viaje familiar allá por las faldas del volcán Poás, un lugar turístico muy bello en Costa Rica, y en algún lugar que una señora nos daba de comer, vendía comida, y conversando con ella me preguntó que qué estudiaba yo. Y entonces yo muy orgulloso le dije que estudiaba matemática. Y entonces ella con cara de sorpresa se volvió y me dijo una frase que hoy en día todavía recuerdo. Se volteó y me dice, y no se aburre de sumar y restar. Venga, interesante. No se aburre de sumar y restar. Esa era la matemática para ella. Lo cotidiano de la matemática para ella era precisamente sumar y restar, porque ella preparaba almuerzo, vendía una soda, trabajaba afanosamente, probablemente 15 horas al día, y al final la matemática para ella se traducía en cobrar, sumar, restar, pagar deudas, etc. En ese momento, pues no, me dejó atónito un poco, sin respuesta posible, porque ¿qué me voy a poner a explicarle a doña Hortensia, se llamaba, probablemente se llame, que la matemática es mucho, pero mucho más que sumar y restar? Y es un poco todo el esfuerzo que hemos estado tratando de hacer a lo largo de muchos años en divulgación de la matemática. Ya lo mencionó Alejandra con el trabajo que hicimos en el MUSIM, ahora con el libro, unos podcasts que hemos hecho, divulgar las maravillas de la matemática en ese maravilloso mundo de las matemáticas que me inicié como en una nueva religión, por decirlo de alguna manera, en el 83. Y aquí podría tal vez robarle un poco las palabras del poeta turrialbeño Jorge de Bravo. Jorge de Bravo menciona en alguna entrevista que le hicieron sobre la poesía que era para él. Y él responde con unas frases muy bellas que dice, la poesía es una forma de crecer y madurar, una manera de vivir. Entonces yo le voy a robar esas palabras y con toda la humildad del caso voy a cambiarla por las matemáticas son una forma de crecer y madurar, una manera de vivir. Y esa es la forma de vivir que yo escogí, al igual que otros habrán escogido la filosofía, por supuesto, otros habrán escogido el arte, las ingenierías, y es su manera de vivir, pero esta manera de vivir es la que estamos tratando de compartir con ustedes y por supuesto la pasión que tenemos por ello. Las matemáticas, ya dicho esto, a modo de introducción, dicho esto, es muy importante que pensemos en qué son las matemáticas.
matemáticas. Bueno, la matemática para algunos, las matemáticas para otros, pero la definición que da la propia Real Academia, la voy a tomar de ahí la definición, dice: ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. La tomamos propiamente del diccionario de la Real Academia Española. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos. Tienen toda la razón, pero también es mucho más que eso. Y como esa definición es un poquitín fría, cuando uno trata de divulgar las matemáticas y hacerla más cotidiana, de repente este tipo de definiciones no son, digamos, no son suficientemente claras. Yo prefiero no una definición alternativa, ¿no? Porque esta es la definición de las matemáticas, pero sí mencionar una que escuché de boca de mi madre hace algunos años. Leo textual, dice: así como la música es el arte de los sonidos, la danza es el arte de los movimientos y la pintura es el arte de los colores, las matemáticas son el arte de las ideas. Vean qué bello. Las matemáticas son el arte de las ideas. Y eso es precisamente las matemáticas. Más que trabajar con objetos, lo que hacemos es buscar relaciones con ellos, pero podemos crear universos completos sentados tomándonos una taza de café, que desbaratamos al siguiente sorbo, pero creamos universos maravillosos. Y les cuento yo, por ejemplo, que desde que inicié mis lecciones, en ocasiones más parecía un profesor de filosofía que iba con su tiza y borrador, marcador y borrador luego, a dar sus lecciones, porque un profesor de matemática no ocupa más que eso. No ocupa más que la tiza y el borrador. Bueno, a veces lleva algún refuerzo, algo escrito en un libro y demás, pero ¿a qué va un profesor de matemática al aula? ¿A qué va un profesor? A transmitir ideas. ¿Cómo? Bueno, ahí vienen las metodologías de diversas maneras, pero en realidad la matemática es el arte de las ideas. Nos ayudan. ¿A qué nos ayudan las matemáticas? Podríamos dar una lista larga. Tengo que decir que las matemáticas no hacen el monopolio de lo que voy a mencionar. Otras áreas de las ciencias, por supuesto, que nos ayudan también a ello, pero el tema de hoy, lo que nos toca hoy es hablar de las matemáticas, ¿no? ¿A qué nos ayudan las matemáticas? Bueno, nos ayudan a razonar correctamente. Por supuesto, razonar correctamente. Claro que hay personas que razonan correctamente sin ser matemáticos, pero las matemáticas ayudan a eso, ayudar a razonar correctamente. A interpretar la información, por supuesto, a interpretarla de una manera correcta, hay que agregar. A hacer conexiones. Las matemáticas nos enseñan a hacer conexiones también. Nos enseñan a ser precisos. No es lo mismo medir, no es lo mismo estimar, no es lo mismo calcular. Hay un verbo específico para cada acción en las matemáticas y eso pues, nos ayuda a ser precisos. Que en el campo de la física y en la ingeniería y en la química son de vital importancia. Nos ayuda a planear con anticipación, porque también el hecho de resolver un problema, plantear un problema, resolver un ejercicio, eso da ciertas pautas para siguientes ejercicios, y entonces aprendemos del error. Eso es muy importante. Bueno, y nos ayuda a tomar decisiones que, como lo mencionó Alejandra en su participación, de alguna manera, tomar decisiones informadas, con datos reales, fidedignos y demás, nos vuelve mejores ciudadanos. Las matemáticas también nos ayudan a ser mejores ciudadanos. Digo estas entre otras, pero también yo agregaría una que me encanta
me gusta mucho mencionarla, porque las matemáticas también nos ayudan a domar la intuición. Y cuando digo domar la intuición es que la intuición en muchas ocasiones nos juega buenas pasadas o malas pasadas. La intuición a veces nos dice, este problema o la solución de este problema es sencilla, y no es así. O a veces la intuición nos dice, este problema, la solución es muy difícil, y resulta que no, que era al contrario, que la solución era muy sencilla. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Una pregunta sencilla. ¿Qué le dice su intuición? Yo les pregunto a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión, ¿qué le dice su intuición si le ofrecieran andar en una bicicleta con ruedas cuadradas? Ahí les doy unos segundos para que se imaginen una bicicleta con ruedas cuadradas. ¿Qué le diría su intuición? ¿Ya se imaginaron montados en una bicicleta con ruedas cuadradas? Ya la pregunta es complicada porque la definición de rueda es circular, donde el ancho sea, digamos que el grosor del ancho sea muy pequeño. Esa es la definición de rueda propiamente. Y una rueda cuadrada ya de por sí, como que hay una contradicción ahí en la definición, pero bueno, podríamos pensar. La pregunta es, ¿aceptaría? Y las matemáticas, a lo largo de tantos años de tratar de entenderlas, me ha dicho, me ha enseñado que siempre las respuestas pueden ser muy variadas. No hay que adelantarse. La intuición en este caso probablemente le diría que es una tontería. Bicicleta con ruedas cuadradas no hay. O si hubiera, por supuesto que no podría rodar, que hacen las ruedas. Entonces, ¿aceptaría? Algunos de ustedes probablemente la respuesta evidente es que no. Bueno, resulta que sí es posible, cambiando el paradigma mental que tenemos de por dónde circula la bicicleta. Claro, una bicicleta con llantas, perdón, con ruedas redondas circulares, tiene que desplazarse sobre un plano euclidio, un plano plano. Pero ¿qué pasa si cambiamos y decidimos que no ande sobre un plano, sino sobre algo que vaya siendo amortiguado y siga la ruta de esas llantas, de esas ruedas que son cuadradas? Ahí se ve esta persona felizmente andando en una bicicleta con llantas cuadradas. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? No pensar que no se puede, sino cambiar por donde circularía la bicicleta. Esto es una actividad muy bella que hay en un museo que se llama el MoMA, el Museo de las Matemáticas, que está en sede en Nueva York. Y tiene mil y un maravillas, por supuesto. Yo, solamente para motivar la charla, escogí esta que me parece, digamos, muy sugestiva por cómo podemos domar la intuición, ¿no? Cambiando simplemente un dato. Bueno, la portada, perdón, la entrada del Museo de las Matemáticas, aquí lo saqué, también es muy bella y vean qué maravilla. A mí me encanta porque aquí se ven la letra pi, que aunque algunas personas no saben para qué sirve el pi, sí saben que es un número muy importante. Tal vez no sepan para qué, pero la mayoría de las personas que conocen un poquito de matemática le pueden decir pi. Pi, sí, un número trascendente. ¿Para qué sirve? Bueno, tal vez no sepa mucho, pero realmente sabe. Y la importancia que tiene es tanta que este museo, ya les mencioné, el Museo de las Matemáticas en Nueva York, la puerta de entrada es precisamente el número pi. Ya eso marca un poco la importancia. El problema del cumpleaños. Cambiamos de
sigamos un poquito con la idea que tengo de domar esa intuición. Y esto me lleva a un recuerdo que tengo también de aquellos años, por eso también un poco cuando estudiaba matemática, les cuento que yo matriculé un curso que era un repertorio con Don Gil Chaverri. Algunos lo recordarán porque Don Gil Chaverri hizo una adaptación de la tabla periódica de los elementos y que en muchas escuelas y colegios se utiliza todavía. Y está el problema del cumpleaños. Este Don Gil Chaverri, llegaba el primer día de clases, se presentaba y demás. Él era un apicultor, entonces publicaba, producía miel de abeja. Y él siempre, en todos los semestres, siempre buscaba, hacía una apuesta con sus alumnos. Hacía una apuesta. Si él ganaba, los alumnos teníamos que hacer algún trabajo académico y demás, eso está claro. Pero si él perdía, le iba a regalar una botella de abeja, de miel de abeja, a cada uno de los alumnos. Estamos hablando de un grupo de 40 personas. Y él les decía, bueno, yo les apuesto a que de este grupo de 40 personas hay al menos 2 que cumplan el mismo día. Y por supuesto, entonces, todos los estudiantes decían, parece que está fácil ganar la apuesta, porque somos 30, 35, 40 estudiantes, y los días del año son 365. Como que es muy difícil que de esos 40 haya 2 que cumplan el mismo día. Bueno, el semestre ese que yo matriculé, los estudiantes obviamente perdimos la apuesta. Y la leyenda urbana era que todos los semestres, y cuando digo todos, es todos los semestres, Don Gil Chaverri, ganaba siempre la apuesta que hacía. Entonces la intuición le dice a uno 40 personas, 365 días del año. Es posible que siempre o casi siempre haya 2 en grupos pequeños que cumplan años el mismo día. Bueno, yo al inicio de la clase, de la charla, les pedí a algunos, bueno, les pedí en el chat y la mayoría me respondió. Ahorita vamos a ver los resultados. La matemática formaliza. La matemática, por definición, estudia relaciones entre objetos, problemas y demás, objetos matemáticos. Y el problema que les comenté, bueno, el enunciado podría ser algo así. Dado un grupo de n personas, n igual a 30, 40, etc. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 cumplan años el mismo día? Y probablemente Don Gil sabía la respuesta de este problema. Cuando la probabilidad es más de 0,5, es decir, hablemos de porcentajes, cuando la probabilidad de que algo suceda es más del 50%, digamos que uno se puede animar a apostar. Pero si la probabilidad de que suceda algo es apenas el 5 o el 10%, uno debería de pensarlo antes de apostar. Si usted escoge, por ejemplo, escudo o corona en una moneda costarricense, escudo o corona, 2 caras de igual lado, casi nunca va a caer de canto, eso es muy difícil que ocurra, pero entonces va a ser una probabilidad de 50 que caiga escudo y 50% de que caiga corona. Es una apuesta totalmente equilibrada. Pero si en un dado yo apuesto a que va a salir un 3, ahí por supuesto que estamos un poco deficiente porque estamos hablando de 1 de 6 posibilidades. Y es posible que no acierte con que salga un 3. Hay más posibilidad de que no salga. Bueno, los datos de los participantes de esta charla fueron muy interesantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya en la 8ª persona,
que escribió en el chat. Ya en la octava persona que escribió, hubo coincidencia. El 20 de abril. Y ya en la octava, novena, décima, en la 15ª persona que escribió, ya también hubo otra coincidencia, que fue el 10 de julio. Ya no seguí sumando porque ya la charla se iba a acabar, podríamos saber más datos. Sí les cuento que yo después hice años de profesor, a veces ponía a mis estudiantes en un grupo de 30, 35 estudiantes que escribieran en un papelito la fecha del cumpleaños, lo contábamos ahí mismo y siempre, y vuelvo a decir siempre hubo coincidencia. Incluso en alguna ocasión habían 2 parejas, 3, como este caso que les acabo de decir, ustedes participantes, hay varias coincidencias. Incluso en una ocasión de 30 personas, 35, que era lo usual en los grupos, hubo 3 personas que cumplían años el mismo día. Y eso a todas luces rompe un poco la intuición. La intuición nos decía, es muy difícil. La intuición nos decía, es muy difícil. Pero la matemática hace los cálculos y dice, no es tan difícil. Realmente, cuando calculamos la probabilidad, aquí está el n, la primera columna que ustedes pueden ver ahí, es el número de personas. Y esta probabilidad probablemente la sabía Don Gil. Cuando es 22 personas, muy poco, la probabilidad de que 2 cumplan el mismo día es de un 46%. Y le agregamos una persona más, 23, un grupo de 23 personas, y ya la probabilidad es muy equilibrada. Es un 51%. Pero ¿qué pasa con 30 personas? Que es lo usual en los grupos. La probabilidad es un 70% de que 2 cumplan el mismo día. ¿Y qué pasa con 40? Bueno, se dispara estrepitosamente. Con 40 personas, ya la probabilidad es cercana al 90%. Con 50 personas es un 97%. Y ya más de 57 es prácticamente un hecho que habrá 2 personas que cumplan años en el día. La intuición nos decía una cosa, se hacen los cálculos matemáticos, que no viene el caso hacerlos aquí, ya yo los calculé por curiosidad también, y resulta que aquí están los números. La matemática no miente. La matemática pone en blanco y negro, después de hacer algunos cálculos, que Don Gil probablemente siempre iba a aceptar. Con grupos de 40 personas, la probabilidad de ganar siempre era un 89%, y entonces, como les mencioné, en el grupo que estamos siguiendo hoy la charla, ya en la 12ª persona había coincidencia. Y probablemente si siguiera con las 50, 60, 70, habrá 3 personas que cumplan el mismo día, varias parejas de personas que cumplan el mismo día, etc. Le voy a agradecer a don Daniel que me aplique la encuesta. En este momento vamos ahí está una pregunta, dice, tome un libro, una revista, un periódico, lo que usted tenga a mano, y busque un número. Ábralo en alguna página. El primer número que usted vea, digamos, vio al 238. Marca la opción en el 2, que es el número, el dígito, primer dígito de ese número. Ahí lo vamos a dejar un minuto. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Estos son los resultados que da en un número realmente, ¿cuántos podrían ser? Como unos 85 participantes que votaron. La gran mayoría, una cuarta parte, la gran mayoría votó por el 1. Bueno, escogió el 1 porque ese es el dígito que le salió. Un 25%. Que les apareció el número 2, un 21%. Por el número 3, un 12%. Y ahí va decreciendo
1, 2, 3, 4. El 5 por ahí tiene un 9%, muy cercano al 4. El 9, no lo veo aquí. El 9 tiene prácticamente la misma relación que el 8. Tengan en mente esos números. Nada más, porque voy a pasar de pantalla. Si me ven en esta pantalla. Ok. Tengamos en mente estos datos. Ahorita los retomamos y les voy a contar que la lógica dice, bueno, la lógica no sé, la intuición tal vez, dice que los números del 0 al 10, del 0 al 9, deberían de aparecer distribuidos uniformemente. Cuando usted coge un periódico, es lo mismo que un número aparezca con 1, que aparezca con 3 o que aparezca con 7, porque es que alguno va a aparecer con mayor o menor frecuencia. Bueno, la primera persona que empezó a notar esto, que hay una diferencia en la distribución de los números, la primera persona es un matemático canadiense que observó ese detalle en 1881. Newcomb se llama. Esta persona empezó a notar que los dígitos en una tabla de logaritmos que él tenía, los números que empezaban con 1, las personas los utilizaban más. Y de hecho los libros estaban más usados al inicio que al final. Y empezó a analizar y analizar y se dio cuenta que efectivamente, haciendo análisis estadísticos, en aquella época obviamente la estadística no estaba tan avanzada como hoy, él empezó a observar algún comportamiento distinto en la distribución de los primeros dígitos. Bueno, él es un matemático canadiense y eso lo observó en 1880. Hasta ahí quedó. Vino un físico inglés de apellido Benford, que ahí está la época donde vivió, y él sí logró demostrar la distribución respectiva de cómo aparecen los dígitos. Esa se llama la ley de Benford o la ley del primer dígito. También en internet y en los lugares que ustedes pueden buscar lo van a ver como la ley del primer dígito. A mí me gusta más rendirle el tributo a la persona que digamos que lo demostró. Ley de Benford. Benford, aquí hay una cosa que es muy curiosa. Newcomb es matemático. Benford es físico. Y por alguna razón, los físicos, los biólogos, en las otras ciencias que no son las matemáticas, usamos el lenguaje de ley. En biología, la ley de Mendeleev, genética, en física, la ley de gravitación universal, la ley, etc. Hay muchos ejemplos de leyes y en matemática utilizamos más bien la ley, rara vez la usamos, por ahí la ley de seno, ley de cosenos, pero casi siempre utilizamos un lenguaje particular en las matemáticas, en el argot de las matemáticas, que es teorema, ¿no? Probablemente si Newcomb hubiera demostrado esa distribución, se conocería como el teorema del primer dígito o el teorema de Newcomb, como el que lo demostró fue Benford, se conoce como la ley de Benford. Pero volviendo al detalle de esta ley. Newcomb ve el comportamiento, que para él era un poco distinto de su intuición, ¿okay? Benford lo demuestra. Y aquí está, vamos a ver, voy a correr esto para acá. Ahí está la distribución del primer dígito. Esta es la ley de Benford. El número 1 aparece un 31% de los casos, en un 31% de los casos. El dígito 2, el primer dígito 2, aparece en un 17%. El dígito 3 aparece un 12,5%. En el 12 es interesante, el número 3 coincide con las respuestas que dio la encuesta.
El número 4, y ahí viene decreciendo. El número 4 cerca de un 10%, se parece a la encuesta. El número 5 un 8%. El primer dígito 6 un 7% prácticamente. El dígito 7. El dígito 9 y el dígito 8 aparecen, vean qué interesante, solamente en un 5% de los datos, que es precisamente lo que ocurrió en esta encuesta que acabamos de realizar. El 8 y el 9, precisamente un 5%. El 1 el más usado. Y me llama la atención el 0, porque el 0, cuando estamos hablando de números enteros, el 0 no aparece, el 0 a la izquierda no se escribe. Probablemente es que esas 4 personas que aplicaron la encuesta, el primer número que vieron fue algo con decimales, ¿verdad? Habría que ver en qué periódico, alguna tasa de interés o qué sé yo. Entonces, sí, pero tal vez tenía que haber dicho al inicio que estamos hablando de números enteros. Ok, esto es otro ejemplo donde las matemáticas hacen los cálculos y vuelven a domar la intuición. Es decir, lo que la intuición nos decía que podía ocurrir, los números igualmente distribuidos, eso no ocurre. Llega un matemático, observa eso, llega un físico, lo modela, hace la ley, y bueno, ya podríamos cerrar acá la encuesta. Y aquí está la fórmula de la probabilidad, no vamos a explicar de dónde sale, porque no hay la idea, pero sí es muy interesante pensar en las aplicaciones. ¿Para qué se podría usar una ley de este tipo? Porque muchas veces las matemáticas las estudiamos simplemente por placer, sin pensar que van a ser aplicadas a algo. Pero bueno, en este caso sí hay aplicaciones, como la mayoría de las áreas de la matemática, tienen aplicaciones muy concretas. En este caso, las aplicaciones tienen que ver con, por ejemplo, auditorajes. Una compañía de seguros o algún auditoraje a una compañía que presenta informes financieros. Informes financieros son, digamos, de muchas páginas, con muchos números. Cada número se puede hacer un programa, ya hay programas de eso, que tomen todos los números, los primeros dígitos de todos los números, y hagan una tabla como la que acabamos de hacer en la encuesta. ¿Qué pasa si en esa tabla, que representa los primeros dígitos de los informes financieros, no respeta la ley de Benford? Es muy probable de que ese informe haya sido alterado. Que alguien por ahí dijo, bueno, tenía 1.200.000 colones, no, pongámosle solo 900.000, y empieza ese uno del 1.200.000, ya ficticiamente, arbitrariamente lo cambió por un 900.000 y empieza a alterar los porcentajes que deberían de cumplirse en un proceso transparente. Y claro, el hecho de cambiar 1.200.000 por 900.000 implica otros cambios, ¿verdad?, en cadena, y si se hace varias veces, de repente, el 1, que debería de aparecer cercano al 31%, dice, ah, no, aparece con un 20%. O el 9, que debería de aparecer con solamente un 5%, empieza a aparecer con 20, 25%. Eso da ideas de que podría estar alterado y se han encontrado, ya hay ejemplos concretos en Argentina, se han encontrado alteraciones al fisco, por ejemplo, en evasión de impuestos, en detección de cédulas falsas. En Costa Rica, por ejemplo, se podría hacer el estudio, pero las cédulas que inician con 1 son las que están, las cédulas de identidad, para los que nos escuchan de otros países, las cédulas de la capital de San José inician con 1, que es mayor volumen de la cédula 2, que corresponde con la provincia de Alajuela, que inician con 2, etc. Probablemente ahí habría un cambio. Y no hay cédulas que inicien con 0 también, lo usual.
7 provincias, los nacionalizados creo que inician con 8, etc. Entonces podríamos hacer un estudio de eso, pero será para otra ocasión. Aplicaciones hay muchas, muy interesantes, incluso en control de dopaje. Ok. Esta es la última actividad. Estamos bien de tiempo. Yo aquí les voy a pedir al inicio de la charla, don Marvin les solicitó por medio del chat que tuvieran ahí cerca una hoja de papel en blanco de reciclaje. No es para rayar ni para escribir nada, simplemente es para que la doblemos. Tomen su hoja de papel y yo quisiera que cuenten cuántas veces pueden doblar esa hoja de papel a la mitad. De forma reiterada. Es decir, yo voy a seguir aquí y espero que ustedes los hagan ahí en el lugar donde ustedes estén siguiendo la transmisión. Voy a tomar una hoja de papel, la doblo a la mitad, no una mitad exacta, pues, tiene que ser ahí. La voy a volver a tomar. Este es mi segundo doblez. La vuelvo a doblar, ya llevo 2. Se va haciendo obviamente más pequeña y más ancha, más gruesa. Esta es mi tercera vez, cuarta vez. Lo he logrado 4 veces en este momento. 5 lo he logrado. 6 veces. Y creo que ya voy a desistir de una séptima porque por más que intente ya no puedo doblar la hoja, ¿no? Bueno, lo logré 6 veces. De repente alguno tomó una hoja de periódico. Dije hoja de reciclaje, tal vez alguno tomó una hoja de periódico que es 4 o 5 veces más grande que la hoja esta tipo A4 que yo tomé de hojas blancas corrientes. Si alguien hubiera tomado una hoja de periódico que es más grande, incluso más delgada que estas hojitas que yo tomé, es posible que haya llegado a 7. Es posible. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces lo lograron hacer ustedes en sus casas? Estoy seguro que la mayoría de las personas que lo hicieron lo lograron hacer 6 veces como yo, probablemente. Algunos tal vez llegaron a 7 veces, dependiendo de la hoja que hicieron. Como mucho 8. Como mucho 8 veces. Incluso yo dudo que alguno haya llegado a 8, pero es posible dependiendo de la hoja que hayan tomado. Ese es el problema del doblar una hoja, ¿no? Parece sencillo. Cuando lo hacemos en la práctica no lo es tanto. Y hay personas alrededor del mundo que dijeron, bueno, yo lo logré doblar 6 veces, 7 veces, 8 veces. Hagamos la hoja más grande, del tamaño de, no sé, de una cancha de fútbol incluso. Hay algunos que lo han hecho así. El récord mundial, lo pueden buscar ustedes en internet, en YouTube hay videos muy interesantes. El récord mundial, récord mundial es de 14 veces. Una persona, no recuerdo el nombre en este momento, pero lo que hizo fue tomar un papel de largo, no cuadrado, no lo tomó cuadrado, sino lo tomó de largo de 5 kilómetros. Y fue doblando a la mitad, y a la mitad, se va haciendo más pequeño. El ancho siempre era el mismo, porque siempre doblaba en la misma dirección, como una especie de papel muy largo, pero del mismo ancho y siempre doblando sobre el largo. Bueno, esa persona, escuchen bien, con 5 kilómetros de papel de largo, logró doblarla 14 veces. Y la intuición nos dice que ¿por qué es tan difícil? Si yo lo logré doblar, pero en la práctica uno se da cuenta de que no es tan sencillo. Bueno, ¿qué pasaría si se pudiera doblar, si se dobla 10 veces?
Si se doblara 10 veces, el grosor es de 10.4 centímetros. Yo llegué a 6, 4 veces más, ya el grosor es 10 centímetros. Nada más para ponernos en perspectiva bien, 10 centímetros es un poquito más, digamos, dedo y medio. Índice, un índice y medio, un poquito más. Porque las matemáticas es eso también, es comparar. Entonces alguien dice, bueno, si lo doblo 10 veces, ¿cuánto es? Aquí está un dato, ¿no? 10 centímetros, pero 10 centímetros. Pitágoras decía todo el número. Todos los designios del universo, todos sus misterios, están regidos por el número. Pero el número no dice nada por sí mismo. El número hay que compararlo con algo. Las matemáticas se encargan de comparar. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Comparar 10 centímetros, un índice y medio índice más. ¿Qué pasaría si lo logramos doblar, doblado papel, 14 veces? Ya 14 veces, que tampoco es mucho, ¿no? 6, 10, ahora es 14, 4 veces más. El grosor ya sería, ven qué interesante, el grosor sería de 1 metro con 60 centímetros. Bueno, 1,6 metros. 1,6 metros, ¿qué significa eso? Una persona promedio. La altura de una persona promedio, 1,6. Depende del país, pero por lo menos acá en Costa Rica ese es el promedio. Si lo lográramos doblar 23 veces, realmente difícil, pero si lo lográramos doblar 23 veces, ¿el grosor de cuánto sería? Ahí está. Las matemáticas hacen el cálculo y arrojan un resultado. 838,9 metros. ¿Cuánto es eso? Mucho, sí, mucho, pero si pudiéramos compararlo con algo, ayer precisamente, ayer y anteayer, depende de la hora, las diferencias de horario, el Burj Khalifa en Dubái, aquí lo muestro, ese edificio altísimo que se ve acá, este edificio que se ve acá, es el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo hasta el momento. Les acabo de mencionar que si lo doblamos 23 veces, el grosor sería de una hoja de papel. El grosor sería de 839 metros. Bueno, ¿cuánto mide el Burj Khalifa? 830 metros. Prácticamente el tamaño de ese edificio. Bueno, viene otra pregunta todavía más interesante. ¿Qué pasaría? ¿Qué grosor tendría si la doblamos 54 veces? ¿Qué pasaría si la dobláramos 54 veces? Uno podría pensar que es muy grande. La intuición me va a decir que es una distancia, no sé, de la Tierra a la Luna. A alguien que le pregunté hace unas semanas me dice, de la Tierra a la Luna, como el cuento de Julio Verne. Y al hacer los cálculos, no es de la Tierra a la Luna. Al hacer los cálculos resulta que son 200 millones de kilómetros. ¿Cuánto es eso? Para ponernos en perspectiva, 200 millones de kilómetros. Bueno, más que la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol, por supuesto que depende de la posición, pero más o menos en qué punto está la Tierra, ¿no? En su órbita, pero porque son órbitas elípticas. En promedio, ¿no? Sí, se podría decir que es 150 millones de kilómetros. O sea, si lo dobláramos 54 veces, la intuición nos quedó corta porque es la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, y una pregunta todavía más dramática. ¿Qué pasa si la lográramos doblar 103 veces? Es un proceso finito, entonces pareciera que alguien dice, no, se debería poder hacer. No, la intuición nos dice que tal vez sí. La matemática nos dice imposible. 103 veces es el universo observado, el diámetro del universo observado. Un número extraordinariamente grande.
un número extraordinariamente grande. Ese es otro ejemplo donde las matemáticas ponen en perspectiva lo que son las funciones exponenciales. Porque el problema anterior tiene que ver con eso, y es que el ser humano, por alguna razón antropológica, sociológica, simplemente por la forma de pensar que tenemos los seres humanos, siempre pensamos linealmente. Y sobre esos detalles habla el libro de las matemáticas de lo cotidiano. En algunos ejemplos que ponemos allí, hablamos de la forma de pensar. Siempre el ser humano piensa de forma lineal. Y el ejemplo anterior es un ejemplo clarísimo, donde el comportamiento, la modelación de ese fenómeno es no lineal, en este caso exponencial. Aquí vamos cerrando un poquito con una frase muy bella que se llama: las matemáticas comparan, una cita de Joseph Fourier, alguno lo recordará por la serie de Fourier. Las matemáticas comparan los más diversos fenómenos y descubren las analogías secretas que los unen. Las matemáticas comparan los más diversos fenómenos y descubren las analogías secretas que los unen. Claro, las matemáticas y otras ciencias, ¿no? De nuevo, no es que estamos hablando de que las matemáticas tienen ese monopolio, pero por los verbos que usamos en matemática, comparar, medir, clasificar, etc. Y este es un poco lo que hemos tratado de hacer en estos años de elaboración del texto de las matemáticas de lo cotidiano. Comparar diversos fenómenos y descubrir algunas analogías que simplemente tratamos de transmitirlas para causar placer en el lector. Aquí está la sugestiva taza de café que está en la portada del libro. Una taza de café que nos alienta a conversar sobre las matemáticas. Ahora que se conversa de muchas cosas, ya hay menos tabúes. ¿Por qué no conversar de las matemáticas a la hora del almuerzo? Las matemáticas, y es una ambición que nosotros queremos, quizás, ¿no? Quizás. Este libro no es de los que cambian una vida, pero estoy seguro que es un libro que les va a mejorar sustancialmente la visión que ustedes tienen sobre las matemáticas. Nos va a acercar, nos va a quitar un poquito ese miedo que tenemos hacia las matemáticas, va a hacer de las matemáticas algo más cotidiano con el que podamos conversar con otras personas de la familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Incluso algunos temas que aparecen allí llaman mucho la atención, ya lo mencionamos, las historias, las conexiones. Entonces, quizás no es un libro que cambia una vida, pero sí va a cambiar la visión que tenemos de las matemáticas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y ahora vamos a una parte que es más emocionante, ¿verdad? Todo lo que son los comentarios de las personas, las preguntas de las personas, que reflejan el sentir de todos los que hemos estado participando en esta charla. Por ejemplo, tenemos a José Céspedes que nos dice: ¿qué recomendaciones darían a los profesores de escuelas y colegios para el siguiente periodo lectivo si el aislamiento continúa? Esto pues he visto de primera mano ciertos faltantes que han tenido algunos estudiantes que cursan esos niveles durante este año. De hecho, don José, en Cientec, en nuestro sitio web, tenemos una sección de matemáticas que puede consultar, donde hay recursos, se recomiendan recursos, está todo lo de Mate por un Minuto, que ayudan a la gente a contextualizar y a resolver algunos retos sencillos, fortalecer algunas destrezas, pero en todo caso, yo creo que ese tipo de cosas y llevar la matemática más allá del aula, sino a la familia, promover el juego y contextualizarlo para que la gente entienda para qué sirve la matemática. Eso da razón o da pie para que se apropien
de los diferentes conceptos y los comiencen a usar más, y en la medida en que uno los use, entonces realmente le van a gustar más y va a poder entonces escalar en habilidades. En realidad, uno no está como para inventar todo. Uno siempre tiene que buscar ayuda, buscar grupos que de repente tengan las mismas dificultades que uno. Y ya lo dijo Alejandra, hay algunos recursos disponibles en la Fundación CIENTEC, hemos trabajado algunos podcasts de motivación, algunos vídeos para algunos temas específicos, y la experiencia me ha dicho que un vídeo bien preparado, digamos profesionalmente hecho, ayuda mucho a la motivación. Entonces, tratarlo de buscar recursos, pero en fuentes primarias confiables, no lo primero que aparezca en YouTube, ¿verdad? Que a veces sí son videos interesantes, bien hechos, pero con datos falsos. Entonces, es muy importante fijarse en la fuente, que sea confiable, y ojalá que sea de calidad para que la persona que lo vaya a ver, digamos, no pierda el interés. Y bueno, también hay que pensar en algunos contenidos que no se han dado. Probablemente la persona que nos consulta está pensando en eso. Ahí las universidades están jugando un papel muy importante. Sé, por ejemplo, que en la Escuela de Matemática del Tecnológico están impartiendo algunos módulos para personas, digamos, que tienen algún rezago en algunos temas. Entonces, es cuestión de que ingresen a la página de la Escuela de Matemática del TEC, y estoy seguro que las otras universidades tienen, digamos, programas de actualización o algunos módulos virtuales que los estudiantes pueden acceder para llenar esos vacíos que están mencionados. En esa misma línea, don José Ramírez nos dice que existen muchas limitaciones para aprender y perfeccionar el uso de las matemáticas si uno no escogió una carrera de ciencias exactas. Es decir, la educación para adultos no tiene muchas opciones afuera de la universidad. ¿Qué puede hacerse para mejorar las competencias matemáticas en ese contexto? Creo que va muy amarrado a lo que ustedes estaban comentando. Sí, yo creo que sí, y en realidad pues también yo debería decir que en medios sociales, de parte de Cientec, tratamos también de compartir recursos de fuentes confiables, autores de divulgación de la ciencia y divulgación de la matemática que vale la pena seguirlos. Y tenemos un grupo importante de gente en español que lo está haciendo. Tal vez en otras latitudes y que vale la pena seguirlos. Entonces los invitamos también a que busquen en Facebook y en nuestra página y puedan entonces seguir algunos de ellos. Yo sé que existen otras cosas como Khan Academy y yo en realidad no la he usado, pero he oído muy buenas cosas de educadores sobre el uso de Khan Academy. Nos dice don Humberto Hernández, ¿ha empezado a realizar una actividad similar para escolares o colegiales? Sería una forma muy apropiada de motivarlos a que les guste y aprecien la matemática. Bueno, yo le puedo decir que el año pasado di algunas charlas de motivación en colegios. Recuerdo el Ricardo Fernández Guardia, allá por Los Atillos. La profesora de matemática nos contactó y fuimos a dar unas charlas realmente interesantes, una motivación al tope, entre otras que hemos dado, y este año también teníamos programadas algunas. Dimos unas a propósito del Día Internacional de las Matemáticas, que es el 14 de marzo. En esas semanas cercanas al 14 de marzo, dimos algunas charlas realmente muy interesantes en colegios científicos y en otros colegios públicos de motivación. Mire, con solo que una persona que tiene cierta fobia hacia las matemáticas salga con una sonrisa después de la charla y agradezca con una sonrisa, ya eso valió la pena. Ya eso, hicimos un cambio, ¿no? Y como dice en el Talmud, quien salva una vida, salva a toda la humanidad. En este caso,
En este caso, si logramos que una persona más, le guste la matemática, yo digo que salvamos a toda la humanidad. En escuelas no lo hemos hecho, la persona pregunta, en escuelas no lo hemos hecho, pero estoy seguro que podríamos hacerlo. Sin embargo, tenemos un proyecto que ya están dando, como Alejandra creo que lo mencionó, el Museo de Ciencias y Matemáticas, que cuando visita a las escuelas, voy a usar una palabra curiosa, pero causa furor. Es decir, los niños y las niñas llegan ahí y pasan en las actividades de ese museo que nosotros diseñamos con Paul Tatter, que nos asesoró de la Universidad de Nuevo México, que lo hicimos tropicalizado acá y viaja por todo el país. Ahora está detenido el viaje por motivos obvios, pero el año entrante lo retomaremos y cuando va a las escuelas y los colegios, realmente es una avalancha de niños y niñas que pasan horas haciendo las actividades que se presentan. Sí me gustaría, tal vez a los que nos están escuchando, que ingresen en Facebook. Tenemos una página especial que se llama así, MUSIM, con Y, que son las iniciales del Museo de Ciencias y Matemáticas. Y que le den me gusta y que le sigan. El año entrante habrá nuevos calendarios, nuevas visitas, nuevos pueblos que vamos a visitar a lo largo y ancho de todo el país. Hay 2 copias, hay una en San Carlos y una hospedada en la Universidad Nacional en Heredia, que está ansiosa de viajar. Estoy seguro que sí. Y si nos escucha algún profesor, profesora, maestro, maestra, que quiera programar alguna visita, pues nos puede seguir ahí. Ahí están algunas pautas para dichas visitas. Soy biólogo de profesión, pero ocasionalmente me gusta dar clases de matemáticas a estudiantes de colegio, solamente por el placer de quitarles el miedo. Al hacerlo me he dado cuenta que los adelantos tecnológicos y el fácil acceso a calculadoras han ido afectando su educación hasta el punto que muchos ni siquiera saben las tablas de multiplicar. ¿Cómo remediarlo? El sistema está inevitablemente corrompido. Aunado a esto, una pregunta que nos hacía don Leonardo Garrido, que va muy ligada a ella, dice que cómo es posible que estudiantes de colegio, no sé si nos indicó aquí que de 9º año o de 9 años, aún no han aprendido a sumar, restar y mucho menos a multiplicar o dividir. Y entonces que si es por decisión propia del colegio, si es un asunto del MEP, en fin, ¿qué podemos hacer para remediar esto? Porque bueno, yo voy a meter la cuchara aquí porque estoy leyendo algunas respuestas y aquí Crisia Palma tiene algunas recomendaciones. Khan Academy, Celebrit, Mamut, GeoGebra son buenos para niños, tienen ejercicios de razonamiento y cálculo, además de ejercicios de muchos contenidos para trabajar en clase sincrónica y ellos se divierten mucho. O sea que sí hay cosas. Nosotros en Cientec tenemos algunas, pero hay otros recursos importantes ahí. Y voy a entrar a volverlos a invitar al Festival de Matemática y Congreso de Ciencias que realizaremos de manera virtual, que va a estar abierto también a estudiantes, adolescentes y adultos, aprendientes de todas las edades, porque vamos a tener toda clase de participaciones en ciencias, en matemáticas y en otros. Y precisamente vamos a hablar de recursos para el aprendizaje continuo, actualizaciones en diferentes campos, y es otra manera de aprender. Pero eso es lo que dice Crisia Palma, tiene mucha razón. Hay recursos existentes que están muy bien y que se pueden utilizar también en familia. Yo creo que el devolvernos un poquito a la familia y ver que la familia también acepte la matemática y haga juegos matemáticos y haga estrategias matemáticas. Inclusive, yo no sé, Manuel, pero las clases mías de escuela y colegio empezaban con matemática mental. Y no se me olvida, el profesor y los profesores que siguieron siempre tenían unos 5 a 10 minutos de matemática mental. Primero, sin manos y sin nada, para que uno pudiera abstraer y hacer ejercicios mentalmente. Yo creo que también en parte necesitamos hacer algo de eso.
Tenemos aquí un par de preguntas de Paloma Subieta. Dice, para doña Alejandra, me gustaría saber cuál es el interés para tener estos productos de divulgación específicamente en Costa Rica. Y para don Manuel, no sé si ha pensado en cuáles características de actividades de matemáticas, en su opinión, despiertan esta visión que permite acercarse más a las personas. Y gracias, Paloma, por esta pregunta para hablar sobre divulgación y divulgación de la matemática específicamente. Paloma Subieta, la que pregunta, es una divulgadora de México que tiene un proyecto maravilloso de un festival matemático al cual hemos ido a aprender nosotros. Pero, ¿por qué queremos divulgar? Bueno, porque queremos que la gente se apropie del conocimiento, lo lleve a su casa, lo implemente en su vida, lo tenga como suyo y que esto le permita seguir aprendiendo a través de la vida. Aprender nos hace felices y poder usar matemática y ciencia nos potencia y por eso es que hacemos divulgación de este tipo. Sí, creo que es Paloma también la que pregunta. ¿Cuáles considera usted que son las características de actividades? Bueno, primero que sean, digamos, que modelen algo real. Por ahí hay que pensar que eso va a llamar la atención de las personas que van a participar en dichas actividades. No me cabe duda que sean lúdicas también, ¿verdad? Que haya algún reto de por medio, no dar la respuesta, ¿verdad? Porque muchas veces, después de 2 o 3 minutos, ya la costumbre es ahora de que 2 o 3 minutos intento un problema, no me sale y busco la respuesta. Y como la respuesta está ahora a un clic, a un enter, ¿verdad? A un WhatsApp de preguntarle a algún amigo, a alguna amiga. Cuando ella era estudiante, realmente yo pasaba haciendo tareas una semana. No me salía, la dejaba en cuarentena, la tarea, la dejaba en cuarentena y volvía a la semana siguiente y seguía con ese, digamos, reto. Ahora los profesores responden muy rápido a las preguntas que hacen los estudiantes. Yo creo que el docente, la persona docente, tiene que dejar tareas, dejar retos, pero que no dé la respuesta de antemano. Dos comentarios finales. Mariela Prieto Brizuela dice, excelente charla. Como profesores a veces olvidamos cuánto amamos las matemáticas. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Ese pensamiento me gustó mucho porque de verdad uno a veces como profesor olvida de qué se enamoró de la materia que uno está dando y muchas veces lo asume como algo normal y se le olvida ese amor. Y no solo el amor por lo que uno estudió, sino la pasión que tiene que ponerle para poder enseñar y transmitir los conocimientos. Y César Emilio Rodríguez nos dice, a mí me parece que el miedo matemático de los estudiantes está más generado por los mismos programas. El cambio de programas en los colegios está muy interesante, pues ahora trabajamos más la estadística, que antes no se veía tanto. Pero el problema es que se debe trabajar muy por encima. Si tuviéramos la oportunidad de trabajar cosas como estas, en las que se promueva la creatividad y la cotidianidad, estaríamos mucho mejor. Les dejo en este momento para cerrar un mensaje final, Alejandra, y después un mensaje final, don Manuel. Bueno, ahí espero que nos inviten de nuevo y podemos armar otra cosa para primaria y para educadores de primaria y madres y padres de familia que participen para que se lleven eso a la casa. Yo quiero agradecerles en realidad porque es mi primera ocasión de hacer algo así y estoy muy bien impresionada con el trabajo también de la editorial. Muchas gracias a todos ustedes por su trabajo. Espero que disfruten del libro. Yo sé que ahora va a haber una rifa y eso es lo importante. Que disfruten del libro y que ojalá les abra muchos caminos nuevos para pensar y para crear. El conocimiento nos permite eso. Muchas gracias. Sí, el conocimiento, habla Alejandra. Y yo quisiera aquí leer una frase de Hipatia. Hipatia de Alejandría, que dice, comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Y ese es el papel relevante
para comprender el entorno, las matemáticas juegan un papel relevante. Decía Galileo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Bueno, si queremos interpretar el universo de una manera correcta, tenemos que hablar su lenguaje. Y las matemáticas, sin duda alguna, nos van a hacer comprender mejor ese universo. Yo recomiendo entusiastamente el libro Las matemáticas de lo cotidiano, que pronto saldrá una versión en inglés. Ahí está el ebook. ¿Y por qué lo recomiendo? Bueno, porque es un libro que nos acerca a las matemáticas. Rompe un poco el esquema de un libro de matemáticas. Es un libro que usted puede abrir en cualquier parte, lo abre al azar y lo puede leer y disfrutar en ese momento. Al día siguiente lo abre en otra sección y igual lo va a disfrutar. No es un libro que lleve un hilo conductor de principio a final, sino lo puede disfrutar en cualquier parte. Dicen que un libro es un regalo que usted puede abrir todos los días. Yo creo que tiene la razón. Antes de terminar, don Daniel, usted me regala por favor el nombre de los 4 ganadores de un libro en formato electrónico de las matemáticas de lo cotidiano, si es usted tan amable. Claro que sí, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. Tenemos a los ganadores que son Carol Rojas, Tatiana Alpizar, José Céspedes. Tenemos Carol, Tatiana, José Céspedes. Oscar Felipe Núñez Alfaro. Y quiero Oscar, nada más tomar un momento para hacer un cariñoso saludo a mi señora madre que se encuentra entre las personas que están atendiendo hoy a este webinar. La mejor profesora de matemática que tuve en el ¡Oh, qué lindo! Saludos a tu santa madre. De esta forma estamos dando por concluido este webinar. De nuevo, muchísimas gracias, don Manuel, doña Alejandra. De verdad que ha sido un verdadero placer para nosotros como editorial y como compañeros suyos de trabajo. Ustedes son autores nuestros y es un verdadero placer para nosotros compartir con ustedes. Gracias a Daniel, gracias al CETEC en San Carlos, gracias a los otros compañeros y compañeras de la editorial tecnológica que nos ayudan en todo el desarrollo de estos webinares. Aquí Alejandro y yo muchas veces y don Dagoberto somos los que damos la cara, pero detrás de nosotros hay compañeros que se encargan de ayudarnos con todo el resto, desde la secretaría, diseño, la parte de edición. Todos los que trabajamos en editorial nos esforzamos no solo en la producción de libros, sino que también en la preparación de estos materiales para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Imaginémonos lo que nos hubiera costado reunir a 100 personas en un auditorio para disfrutar de esta hermosa charla. Así que muy buenas tardes, bendiciones para todos y es un verdadero gusto, un verdadero placer. Así que nos vemos el próximo miércoles con otro webinar muy interesante. Así que muy buenas tardes, hasta luego, gracias.